La existencia del ego, del error mental, en todo ser humano es algo indudable. El ego es un desequilibrio que causa dolor y en la memoria mística, ese trabajo con el ego se reconoce como un objetivo fundamental. Y en los siglos de los siglos, todos hablan del ego de una manera superficial, sin entender y sin saber la importancia de esa misión mística. Hoy vamos a hablar de los skandhas, de los contactos, del apego, del ego, de esos sistemas mentales. El tema de hoy es los skandhas, esos recipientes del ego. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Para tratar el tema del ego, es necesario definirlo, saber qué es el ego, de dónde viene el ego, dónde actúa el ego, cómo se manifiesta, cómo veo yo el ego, cómo percibo el ego. Es más, cómo quiero que se vea el ego, entender el ego. Y según la conciencia de cada uno, el nivel de conciencia de cada uno, entonces también viene la pregunta, ¿qué quiero hacer yo con el ego? ¿Será que llegó ya la hora de hacer ese trabajo? ¿Será que ya por ley estoy involucrado o está involucrado dentro de mi destino comenzar ese trabajo? ¿Ya tengo la voluntad? El ego, queridos amigos, si nosotros pensamos en que nosotros somos unos computadores, el ego es un software. El ego es como un líquido contenido en un recipiente. El ego debe estar sobre algo, contenido en algo. Creo que el mejor ejemplo es que hablemos del pan y de la mantequilla. Ninguno de nosotros nos parece muy agradable comer mantequilla sola. Pero si ya el pan es el recipiente de esa mantequilla, ya quedamos absolutamente organizados y sí nos gusta. Entonces, de eso es que vamos a hablar. Por eso el tema de hoy son los skandhas, esa superficie en la que se manifiesta el ego. Pero antes de comenzar con este tema que es muy importante, el tema del ego y los skandhas, quiero invitarlos a que se suscriban, quiero invitarlos a que le den like a este video. Miren, para que sea muy investigado, es un tema muy importante. Los invito también a que entren a la página de Hilda Strauss. Pueden escuchar los programas de radio en directo o en diferido. Y también quiero invitarlos a un taller que voy a dictar el 22 de abril, donde ustedes pueden asistir. Ustedes pueden asistir a través de un live. El tema es de meditación. El taller es de meditación. El tema es de meditación. Y toda la información la encuentran en hildastrauss.com. Están invitados.
El ego. Todo el mundo habla del ego, tiene una referencia del ego, sabe algo del ego, se refiere al ego. Pero ¿y trabajo? De trabajo nada. ¿Por qué? Porque es una cosa un poco nebulosa. ¿Qué es el ego? ¿Qué causa el ego? ¿Cómo se gestiona esto de saber del ego y de transformar el ego? ¿Cuáles son los egos? ¿Cuántos egos son? ¿Hay egos muy fieros? ¿Hay egos colectivos? Y sobre todo, ¿cómo comenzar? Esto, como decimos todos, ¿esto con qué se come? Ego significa yo en latín. Ego, yo. Entonces, egos, yoes, a través de toda la historia y a través de las distintas culturas, pues hay varios conceptos del ego. Hay un concepto filosófico, hay un concepto como académico, donde el ego se confunde con el ser, donde el ego se confunde con el alma, donde el ego se confunde con la mente. Otras veces pareciera que es la personalidad o la conciencia o la identidad. Es como una posición o un concepto filosófico. Hay otro concepto que es un concepto popular, que es un concepto simpático, es un ego bobo, es un ego donde existe el ego bueno y el ego malo, donde hay como una dualidad y como que las cosas no están bien definidas, pero también hay exageraciones, donde hay un ego, ay, bondadoso, bonito el ego, pero también hay el otro lado de la exageración, donde hay unos egos de posesión. Y está el ego social. Está el ego de la vanidad, de la importancia personal, de la apariencia. El ego es ego educado, aprendido, donde hemos sido programados, donde hemos sido casi que acondicionados, entrenados. Y me tengo que acordar en este momento del Principito, donde está el Principito y el zorro, y hablan de domesticar, de crear lazos. Cuando nosotros creamos lazos, estamos creando apegos, y los apegos son defectos. Yo sé que esto les puede sorprender, pero nosotros en este camino vamos entendiendo cosas muy finas de esas manifestaciones del ego, que no siempre son tan visibles y tan fuertes. Y hay que decir otra cosa que es lo más importante. Somos presencia del ego, con unos toquecitos de ser. El ego es algo real. El ego ocupa la mayor parte de nuestra vida. Esos apegos, esos defectos mentales, son un virus de ese software. Esos apegos son una parte negativa de todos nosotros. Son un desorden, son como un desequilibrio. Esos egos, esos defectos, son esa medusa que nosotros ya conocemos. Son inconsciencia, son deseo. Y en todo este tema de los skandhas, que son los recipientes del ego, cobra mucha importancia esa bellísima enseñanza del señor Gautama, del señor Buda, de las 4 nobles verdades. La vida es sufrimiento. La vida está llena
de tropiezos, de malestares, de cosas. ¿Qué o quién causa ese sufrimiento? Los egos, los defectos mentales, etc. ¿Cuál es la solución para no sufrir? Transformar o acabar con los egos. Y existe un sistema olvidado, un sistema ignorado, que pocas personas saben porque así tenía que suceder. Y ese sistema precisamente es un sistema hermoso, diseñado, ese sistema con base en los skandhas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esa verdad? Hay algunos que están absolutamente encartados con el tema de los egos. ¿Qué hago? ¿De qué dependo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Esto qué es? Y resulta que hay, ¿cómo lo definiríamos? Como grupos de comportamientos, de conductas frente al tema del ego. 3 formas de ver, de conocer o desconocer o de no hacer frente al ego. El primer grupo es el más voluminoso. Y lo que yo voy a decir no quiero que suene peyorativo, discriminatorio, ofensivo, no. Es el grupo más grande, porque así tiene que ser, que tienen una postura dormida o están dormidos frente a la verdad del ego y frente a una realidad mística. Ese primer grupo es ignorante del ego, del trabajo con el ego, inclusive de esa enseñanza del señor Buda. Desconoce totalmente el tema, son inconscientes y a veces tienen una aproximación, pero es una aproximación intelectual. Ah, sí, yo he oído algo del ego. A veces han averiguado algo del ego, han buscado algo, pero se centran como en dogmas, como en definiciones, pero verdaderamente no saben mucho. Averiguan en libros, averiguan en datos, averiguan en documentos, pero verdaderamente no saben, no quieren saber. No ha llegado el momento, no tienen esa vida interior. Entonces, por lo tanto, son indiferentes. Son personajes que todavía tienen una espiritualidad incipiente o una espiritualidad neutra. El segundo grupo es un grupo un poquito más inquieto. Es un grupo ya que reconoce, que investiga, que sabe del ego, que siente un poquito de angustia, que dice, ahí hay algo importante. Y este grupo lo voy a comparar con el grupo de los que saben de la importancia del ejercicio. Todos sabemos de la importancia del ejercicio, pero existe un grupo, igual a este segundo grupo con respecto al ego, que dice sí, el ejercicio es importante, es vital para la salud, es vital para mantener el cuerpo como toca. Ay, pero mañana, y siempre lo dejan para después, y se les pasa la vida y no hacen nada. Y está la tercera conducta, el tercer comportamiento frente a este tema. Y es ya una posición y una visión mística, donde se reconoce que es una vía importante para esa evolución espiritual, donde se sabe del ego, se sabe que es un camino, que hay una vida espiritual, que se indaga, que se investiga, que se reconoce que existe un conocimiento y existe una memoria de esa educación mental, que es algo hermoso, que sabe algo del budismo, que sabe que es un sistema para todos, que ayuda, que es verdaderamente
bueno para hacer ese trabajo con el ego. Y también se sabe, y nosotros debemos saber. Y miren, estábamos hablando del tercer grupo. Y es que si ustedes están oyendo ese video, es por destino, porque así debe hacer, porque deben caer en la cuenta y tomar conciencia de que ese trabajo con el ego es necesario, es inevitable y es urgente. Uno no puede solamente trabajar en la energía, no puede ser solo magia. El video pasado hablamos de energía, hablamos de alquimia, pero aquí también he hablado de esos 5 obligaciones o esos 5 caminos. Energía, con todo lo que eso implica. La mente, con todo lo que implica. La urgencia de meditar, que es la herramienta precisamente para manejar las cosas. Y a través de la meditación, de ojos abiertos o de ojos cerrados, vamos haciendo esa transformación mental y vamos desarrollando poder mental. Nosotros no tenemos poder mental mientras los que manden y los que comanden y los que nos administren y nos tengan domesticados sean los egos. El Dharma, el tejido, la red y esa investigación mística. Todo va unido y lo hemos hablado y fueron casi que los 5 primeros videos. Alquimia, magia, memoria perdida, geometría sagrada, anatomía mística, yoga, Tao, cábala, civilizaciones. Todas hablan y marcan la vía del ego. Y en alquimia, en el video pasado, hablamos de detonante y shock mental. Ahí está, ese trabajo que hay que hacer. Ahora, cuando uno ya sabe, cuando uno es consciente que existe ese camino, que hay que recorrer ese camino, ¿qué pasa? Todo comienza a llegar. Es por destino. Nosotros no podemos obligar a nadie a meterse obligatoriamente en un camino que es absolutamente espiritual y de evolución espiritual. Pero cuando uno ya es consciente, cuando uno ya dice, aquí esto es una verdad, casi que la atrae. Atrae ese conocimiento, atrae datos, atrae todo. Es por destino. Es todo ese tema de serendipia o serenditipia, donde todo se une, tejido. Y viene la pregunta, ¿de dónde viene el ego? ¿Por qué existe el ego? Nosotros somos multidimensionales. El ser, el Atman, allá en la dimensión más alta que además está aquí y ahora, se manifiesta, se desdobla y se manifiesta del ser en el alma, del alma en la voluntad, de la voluntad más abajo en la mente y sobre todo aquí en esos cuerpos. Y con respecto al ego, están involucrados y hay un shock de la quinta, que es la dimensión de la mente, que se desdobla a la cuarta y después a la tercera. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que se manifiesta ese cuerpo de la eternidad, esa dimensión de la eternidad. Es una dimensión superior, bellísima, de cristal. Y pongo el ejemplo como un vestido elegantísimo, lleno de brillantes, luminoso, hermoso, impresionante, que se le manchó
un poquito del ruedo. En la quinta dimensión, el ego no es lo que nosotros percibimos acá. Y esto es como un chisme, donde de esa quinta dimensión, ese ego también se desdobla y ya tiene una connotación más complicada, más fea. Ya no es una manchita, es algo que dañó el vestido, que no se puede quitar, que lo va a dañar de por vida, que casi que se va a subir y se va a diseminar en todo el vestido. Y si eso es en el astral, en la dimensión del tiempo, cuando llega aquí a la tercera, la cosa es fatal, muy complicada. Ese es el nacimiento del ego. Y tiene una manifestación distinta en cada dimensión. Ahora, ¿por qué existe el ego? El ego existe y es necesario porque el alma nuestra tiene que vivir esa experiencia. Tiene que pasar por esto, reconocer al ego, identificar los egos, controlar los egos, transformar los egos. Es decir, estar en una escuela, que es este planeta, una escuela de una profundización mental aquí en la Tierra. Esa es la razón por la que nosotros encarnamos aquí una y otra vez, hasta que completemos ese trabajo. ¿Cuándo entiende uno el ego? Lógicamente, como todo, comienza en la parte intelectual. Uno entiende con la inteligencia, con su capacidad de comprender, de analizar, de pronto de lógica, qué sé yo. Pero también lo entiende con la intuición. Y entiende que existe el ego. Y entiende, además, que es una energía, una entidad negativa muy sofisticada. El ego, mire, el ego es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos como unos computadores en línea. Somos multidimensionales. Nosotros tenemos esos cuerpos. Esos computadores tienen un procesador avanzado. Ese procesador avanzado son los distintos sistemas nerviosos. Aquí nosotros tenemos una personalidad. La personalidad, como lo hemos hablado, es de la encarnación. La personalidad de Irene es ahora de Irene. En una encarnación futura tendré otra personalidad como tuve otra personalidad en una vida pasada. Esa personalidad es el sistema operativo. Y los egos, los defectos, los apegos, etc. son un virus. Pero un señor virus que se metió y invadió el software. Y son unos virus muy, muy sofisticados. Y todos esos virus sofisticados son el 99.9% de nosotros. Y hay un 0.1 que es muy poderoso. Les dije
que nosotros éramos mayoritariamente ego con un toquecito de ser. Es decir, 99.9 de egos y el 0.1 del ser. Ese vicio, ese ego, ese defecto, ¿son cuántos? ¿Son esos pecados capitales? ¿Esos 7 u 8? ¿Son más? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Son muchos. Pero verdaderamente son muchos porque además se mezclan. Y voy a dar un ejemplo. Bueno, de los capitales está la pereza. Pero resulta que ellos hacen sinergia. Ellos van de la mano. Y cuando digo van de la mano no son dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Tengo que analizar, por ejemplo, la pereza con la vanidad, la pereza con el resentimiento, la pereza con la tristeza, la pereza con un miedo. Entonces aquello se va multiplicando de una manera muy complicada. Además, se ayudan porque son cómplices, porque son compinches, con un agravante que son energía negativa, muy sofisticada. Son entidades negativas que además se alimentan, que roban energía. Nos roban energía. Y si no, les pongo un ejemplo sencillito. Cuando nosotros tenemos una manifestación grande de ira o un susto muy grande, tenemos el susto, se nos acelera el corazón o con la ira nos ponemos colorados, gritamos y después quedamos así, exhaustos, porque nos roba energía y además nos nublan la conciencia. Los egos, vicios, inconsciencias, indiferencias, miedos, bloqueos, traumas. Todo eso es negativo, nos enferman. Y nos enferman mentalmente y muchas veces eso se transforma en enfermedades físicas. Los egos nos adormecen, nos tienen en una ilusión, en algo que no es real. Y ese budismo, ese sistema hermoso del señor Buda, ahí hay una enseñanza muy linda. Y es precisamente la enseñanza de los skandhas. Y esa enseñanza es que el ego utiliza unas superficies, unos sustratos. Cuando hablamos de skandhas, estamos hablando de pan. Y en esto quiero ser muy clara. Estamos hablando del vaso que contiene el líquido. Del pan sobre la superficie de ese pan. Ahí untamos la mantequilla. Es una superficie sobre la que cabalga el ego. Es por medio del pan que se manifiesta, se apega. Miren, pongamos otro ejemplo. No hablemos de pan, hablemos de un carro. El carro no es bueno, ni el carro es malo. Pero si a ese carro, a ese sustrato, a ese skandha se le meten unos pícaros y utilizan el carro para atracar, para robar, para qué sé yo. Y eso sí debe quedar muy clarito. Los skandhas son agregados. Cuando esos skandhas quedan vacíos, cuando quedan sin ego, ese es el despertar de la conciencia. Y hay que hablar de 5 skandhas. Esto, lógicamente,
está en otro idioma, además en un lenguaje muy complicado, que de pronto el original no era así, pero como se ha perdido la memoria, entonces muchas cosas se han ido interpretando, interpretando y enredando, y con respecto a esto hay mucha confusión. Hablemos de ese primer carro o de esa primera torreja de pan. Ese primer escanda es la forma, son las imágenes, es eso que nosotros tenemos en la mente, esas imágenes que permanentemente el ego nos está mostrando. Es nuestro cuerpo, la forma que tenemos de nuestro cuerpo. Y ahí ya sabemos de qué estamos hablando. Y también tiene que ver con la existencia. Ese es el primer escándalo. Ese otro, segundo sustrato, es el de los sentimientos. Ese segundo escándalo es el de los sentimientos de la mente, el de nuestras sensaciones, en todo lo que recibimos a través de los sentidos. Y eso es lo que hacemos todo el día, 24/7. Lo mismo que el tercer escándalo. Y aquí ya vamos entendiendo cómo se manifiestan los egos y por qué somos mayoritariamente ego y un tricito así de ser. El tercer escándalo son las percepciones, son nuestros registros mentales, son nuestros pensamientos, nuestras ideas, los vínculos que hacemos. El tercer escándalo son esas memorias, esos recuerdos, esas asociaciones, esas ideas, esos pensamientos. El cuarto escándalo son los sankaras. ¿Qué son los sankaras? Son residuos mentales que quedan de hechos, de experiencias de nuestra vida. Son impresiones mentales, son contactos mentales de experiencias. Eso que queda, por ejemplo, después de un viaje, después de una cirugía, después de un parto, después de una experiencia de vida. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Para los hindúes hay dos samskaras. Estos sankaras, que son esos hechos, esas experiencias, esas impresiones mentales, pero también son esos ritos, esas ceremonias de vida. Guardadas las proporciones, son el bautizo, la primera comunión, etc. Y aquí sí quiero ser muy clara en eso. El quinto escándalo es esa conciencia cotidiana de lo bueno, de lo malo, esto sí, esto no, esto sí lo quiero, esto sí lo deseo, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto no me parece. Y aquí podemos darnos cuenta que los escándalos no son malos per se, como ese carro en el que se comete el delito. Lo malo no es el carro, sino lo que se hace con los que se meten dentro del carro y el uso que le dan al carro. Ahora, esos escándalos, esos sankaras, esas formaciones, precisamente el señor Buda los cogió, los analizó, los separó, los organizó, hizo esa base de control mental. Ese es el gran legado del señor Gautama. ¿Y cuáles son ese orden y cuál es esa base y cuál es esa enseñanza? Shaitasika, con esos 49 factores mentales. Es la base divina, hermosísima, de Abhidharma, de ese canon palí. Son las armas, precisamente, de esa guerra mental.
Además, contra un contrincante muy complicado. ¿Por qué? Porque es que los egos están dentro de nosotros. 99.9 somos egos. Y están viendo como la estrategia, la conocen, la ven, ese mapa, esa guerra. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Exactamente como está ahí en ese Bhagavad Gita. Hay legiones. Aquí hay una legión y allá está la otra. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mediante shock mental. Nosotros tenemos que engañar al enemigo. Tenemos que filtrarnos en las filas de los contrincantes. Tenemos que fundirnos. Tenemos que meternos en esas filas. Tenemos que despistarlo, sacarlo de su acomodo. Miren, una vez nosotros comenzamos ese trabajo, una vez nosotros ya somos guerreros. Esa guerra es de observación, esa guerra es de mucha meditación, de mucho análisis, de mucha tranquilidad, pero de mucha alerta, de tener todos esos defectos que se están manifestando en esos escándalos. Tenemos que mantenerlos vigilados. Tenemos que investigar mucho, conocer mucho. Es como esa destrucción de la medusa, que tiene que ser con el reflejo. Porque si nos quedamos viendo a la medusa en el reflejo, nos paraliza. Entonces tiene que ser en el reflejo del escudo, como la historia de la medusa, sin mirarla de frente. ¿Por qué? Porque ahí sí es verdad, no le tenemos que colar en el sueño al ego para poder transformarlo. Recordemos que son caminos paralelos, la energía y la transformación mental. Y queridos amigos, si nosotros no entendemos esa verdad y esa realidad, estamos fritos, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, hasta un próximo tema y un próximo video.